y bienvenidos a todos. Hoy viernes 11 de junio en transmisión en directo. Les saluda Natalia Carrego Matamoros, directora de Inter-Oncology, y gracias por estar conectados una vez más y unirse al webinar Avances en Neurocirugía y Radiocirugía Multidisciplinar y Politemático. Este webinar se lleva a cabo con el apoyo de Brainland, con quienes hemos creado esta plataforma educativa de acceso abierto con el objetivo de que los usuarios puedan compartir sus experiencias personales e institucionales en la práctica médica. Para introducirnos entonces al webinar de hoy, contaremos con la presencia del doctor Francisco Martínez Ricarte, neurocirujano desde España, la doctora Dolores de la Mata Moya desde México, ella es radiooncóloga, y desde México también la doctora en física Olga Olinka Galván. Ambas doctoras, como les decía, nos acompañan desde México. Para que interactuemos y nos mantengamos conectados, les dejo saber que disponen de un chat. En ese chat podrán enviar las preguntas para que formulemos a los ponentes al finalizar las presentaciones. Sin más preámbulos, entonces vamos a dar comienzo al webinar del día de hoy. Cederé el turno de palabra al doctor Francisco Martínez Ricarte, neurocirujano del Hospital Vall d'Hebron de Barcelona. Es un lujo tenerle en este destacado panel de hoy. Bienvenido, doctor Frank, como gusta que le llamen. Este es su turno de palabra. En primer lugar, quería agradecer a Inter-Oncology y Brainlab y especialmente a Natalia la invitación. Para mí es un placer y es un honor que cuenten conmigo. Vale, antes de empezar mi presentación, quería hacer vale. Voy a empezar con una pregunta que si puedes poner, por favor, Natalia, para la audiencia. Básicamente, la pregunta que me gustaría que contestaran es ¿cuál de los siguientes factores considera más importantes para que una intervención quirúrgica de un tumor cerebral tenga éxito? A sería disponer de resonancia intraoperaria de alto campo, B disponer de navegador, C disponer de microscopio de última generación con fluorescencias, 4 disponer de ecografía y 5 otros. Si pueden votar, por favor. ¿Cuál creen que es lo más importante para que una cirugía vaya bien? Ya están votando, doctor Fran. Demos unos segunditos para que comentemos los resultados. No hay una respuesta buena, quiero decir, es un poco para saber la gente qué opina a priori y luego veremos qué opino yo, que no tengo por qué tener razón, También lo digo. Compartimos los resultados, doctor, si quiere comentar. Vale. La mitad de la audiencia cree que disponer de navegador, un tercio resonancia intraoperatoria, 15% disponer de microscopio de última generación. Nadie piensa que la ecografía, bueno, así que discrepo del todo, yo soy un fan de la ecografía, otro día le puedo hacer otra charla sobre eso, y solamente una persona piensa que otros. ¿Vale? O sea, que la mayoría piensa que lo mejor es tener navegador, ¿vale? Mi charla de hoy voy a hablar sobre las ventajas de utilización. Perdón, un segundo, que me borra. Vale, sobre el título de mi charla, como saben ustedes, es Ventaja de la planificación quirúrgica con Elements. Me he tomado la libertad de modificarla un poquito. Hablaré sobre todo de la utilidad de Elements en neurocirugía oncológica. Básicamente por dos cosas. En primer lugar, porque es un poco para acotar por el tiempo que tengo, y en segundo lugar, porque mi especialidad es neurooncología y radiocirugía. Por tanto, yo prefiero hablar de lo que hablo, de sobre de mi experiencia y de lo que he publicado. Por tanto, hablaremos de la utilidad de la planificación quirúrgica con Elements en neurocirugía oncológica, no en otro campo. Hay que tener en cuenta que en los últimos años en neurocirugía ha habido un montón de avances de cara a la cirugía. A día de hoy disponemos de gran cantidad de herramientas en quirófano, disponemos de resonancia intraoperatoria, ataque intraoperatorio, microscopios de última generación, fluorescencias, ecógrafos, angiografía. Es decir, cada vez se utilizan más cosas. De hecho, esta es una foto de mía operando hace un par de semanas, en el cual, como pueden ver, para operar en una cirugía de un glioblastoma, es verdad que yo también utilizo un montón de cosas, ¿no? Navegador, ecografía, microscopio navegado, fluorescencia, escáner intraoperatorio. Por tanto, entiendo que haya cierta disparidad y que no quede claro, ¿no? La pregunta que he hecho, ¿qué creemos que es mejor y cuál es el factor más importante cuando operamos
un tumor cerebral? Es una pregunta que a mí me hacen bastante, ¿no? Fran, ¿tú qué piensas que es lo mejor, ¿no? Tener una resonancia, navegador, disponer de ecografía. Es una pregunta que depende cómo puede ser fácil o no. A veces creo que los neurocirujanos no perdemos un poco el norte, y aunque cada vez disponemos de más cosas. Para mí lo que realmente importa cuando operamos un tumor no es disponer de los elementos que tenemos aquí. De hecho, por más herramientas que dispongamos para operar, las cirugías no van a ir mejores. Eso para mí lo más importante no es cuántas cosas tengamos. De hecho, a veces, por el simple afán de tener lo último y ser lo más moderno, olvidamos las cosas básicas. De hecho, si hacemos caso a Verdi, si quiere ser moderno, a veces es mejor volver a lo antiguo. Y si hiciéramos esta misma pregunta, o sea, ¿usted qué considera que es lo mejor para operar un tumor cerebral? ¿Qué es lo más importante? Si preguntáramos, por ejemplo, a este señor, que para quien no lo conozca es Albert Rotton, es un neurocirujano famosísimo que ya no está con nosotros por desgracia. Es el padre de la neurocirugía microquirúrgica, es el que introdujo el uso del microscopio en nuestras intervenciones y probablemente es el mejor neuroanatomista que ha habido y el que más ha aportado. Cuando le preguntaban qué es lo más importante para un neurocirujano y qué es lo que más tiene que aprender y cómo puede ayudar más a los pacientes, es con la anatomía. Es decir, el saber anatomía, el saber la relación del tumor con las estructuras, el saber dónde está, es lo más importante. Y para mí, cuando operamos un tumor cerebral, lo más importante no es cuántas cosas disponemos en quirófano, sino es cómo planificamos esa cirugía. Es decir, la planificación, probablemente, y esta es mi opinión y la de muchos otros, es lo que va a diferenciar que una cirugía tenga éxito o no. Un tumor puede ser operable o no en función de quien lo vea. Definir el abordaje, tipo de resección, si el tumor es quitable o no, realmente es lo que va a definir el éxito o no de la cirugía. Por tanto, para mí lo más importante cuando operamos a un tumor, repito, no es cuántas herramientas tengamos en quirófano, que también ayudan, pero lo más importante sería cómo planificamos dicha intervención. Por tanto, la respuesta buena para mí sería las 5 otros, y de hecho, repito, no es por ser pesado, pero bueno, lo más importante y el factor diferencial entre que un paciente vaya bien o no, es cómo planeamos la intervención, cómo la planificamos. En este sentido, hablaré hoy de la utilidad y cómo creo que nos puede ayudar el planificador de Elements. De hecho, algo curioso es cuando hablamos de neuronavegador, hablamos de Brainlab, siempre pensamos, o la mayoría de veces pensamos únicamente en esta parte del navegador, que es la parte que nos ayuda en quirófano. De hecho, para muchos el navegador es simplemente un GPS en quirófano. Pero para mí la parte más importante del navegador de Brainlab no es tanto la parte en quirófano, que también es la parte anterior. Es decir, cómo planificamos la cirugía es aún más importante que el uso del navegador en quirófano. Yo no en todas las cirugías uso el navegador, aunque siempre lo pongo, pero sí en todas las cirugías uso el planificador. Quiero decir, para mí la parte más importante y a la que deberíamos dedicarle siempre un mínimo de tiempo es planificar la intervención. En este caso, el Element de Brainlab tiene varias ventajas. Existen diferentes planificadores, todos tienen ventajas e inconvenientes. Hoy hablaré sobre Elements, que básicamente el principal es que podemos planificar desde cualquier parte del hospital, desde cualquier ordenador. No hace falta ir a un sitio en concreto para utilizarlo, sino que desde cualquier consola del hospital podemos utilizarlo. Tiene diferentes ventanas. No voy a hablar de todas, simplemente hablaré de las que creo que tienen sentido y utilidad para la charla de hoy. En primer lugar, disponemos de un visor. Esto es común a otros muchos planificadores. Podemos ver imágenes normales, como cualquier visor, en axial, coronal, sagital, y a diferencia de otros, también nos permite hacer reconstrucciones. Podemos ver, antes de operar al paciente, pues las estructuras óseas. Podemos compaginar escáner, resonancia, PET, combinar diferentes matices. Podemos ver representaciones tridimensionales, podemos ver los surcos, las reacciones anatómicas de diferentes estructuras. Es decir, sirve como, bueno, como cualquier otro visor. Luego veremos un poco cómo podemos hacer que aparezcan estos elementos. Podemos ver estructuras vasculares. Es decir, la parte del visor, digamos que sería la parte final en el fondo una vez que hemos planificado, y lo que nos ayuda un poco es saber ya ver lo que hemos dibujado y la relación del tumor a diferentes estructuras en diferentes secuencias con diferentes imágenes que antes se hayan adquirido. La parte que ayuda bastante más, y aparte de en cirugía, también en
en radiocirugía sobre todo es que disponemos de la posibilidad de forma automática, segmentar los diferentes objetos. En neurocirugía hablamos de estudios anatómicas, en radioterapia, radiocirugía son órganos de riesgo, pero es decir, de una forma bastante sencilla y rápida, el sistema de planificación nos va dibujando, como ven aquí en las imágenes, diferentes objetos que van apareciendo. Yo siempre pinto los ojos, de hecho mis compañeros saben que yo he hecho la navegación porque siempre están los ojos. Podemos pintar pues, la vía óptica, los ojos, es un meningioma del seno orbitario. Podemos girar, es decir, podemos poner tantos objetos como nos interese de cara luego con el visor, poder planificar mejor la intervención. En este caso, por ejemplo, a mí me interesa mucho ver el seno aéreo frontal, de cara a ver si tengo que abrirlo o no, pues también lo puedo poner. De hecho, de una forma bastante rápida y bastante útil podemos tener los objetos. Yo, por ejemplo, recuerdo cuando teníamos que pintar la vía óptica de forma manual sin tener esto, podíamos estar tranquilamente 15 o 20 minutos. Ahora, de una forma rápida y automática, puedes ir poniendo tantos objetos como te hagan falta. Obviamente, en función del tumor, en función de la lesión, elegiremos unos u otros objetos, no ponemos siempre todos, pero bueno, ayuda bastante. La parte en la cual creo que el Elements es más útil, aparte de los otros, que es verdad que crea estructuras y objetos bastante bonitos y espectaculares, sería sobre todo el tema del fiber tracking. O sea, tenemos la posibilidad de navegar no únicamente con las imágenes, sino también navegar con las diferentes fibras a nivel subcortical de las que disponemos. Esto se llama un DTI en el cual básicamente ven que hay fibras de diferentes colores. Un poco para quien no tenga mucho conocimiento de esto, pero bueno, las fibras que están de color rojo son fibras que van de un lado a otro, como por ejemplo las fibras del cuerpo calloso. Las fibras que son de color verde son aquellas que tienen dirección de delante a atrás, como por ejemplo el IFOF, el ciclo frontooccipital inferior. Y las fibras que son de color azul son aquellas fibras que van de arriba a abajo, como por ejemplo las corticoespinal. De tal forma que nosotros, de una forma también bastante rápida, con los anteriores planificadores también era bastante engorroso dibujar las fibras. En este caso es un sistema bastante rápido y ágil. Podemos dibujar, el más fácil es la corticoespinal. Y bueno, luego también podemos ver, esta es el área de Broca, el área de Wernicke, fascículo al 4. Bueno, podemos dibujar todas las fibras que nos interesen para poder navegar con ellas. ¿Y qué nos aporta esto? Bueno, a día de hoy hay bastantes estudios en los cuales ya sabemos a nivel preoperatorio que la relación y la distancia entre el tumor y las fibras, el riesgo de que quede con secuelas es mayor o menor. Por ejemplo, en este estudio publicado por el grupo de Solman, que está publicado en el Journal of Neurosurgery hace 3 años, ellos estudian, de hecho usan también el software de BrainLab, la relación que hay entre la distancia entre el haz corticoespinal y el tumor y la posibilidad de que el paciente quede o no con déficit y a qué distancia tienes que parar la intervención. En este caso eran 86 pacientes, eran diferentes tumores cerebrales, había gliomas de bajo grado, alto grado y metástasis. Esto es un pequeño problema y un hándicap de este estudio, porque no es igual operar un glioma de alto grado, una metástasis o un glioma de bajo grado. Ellos básicamente lo que hacen es que miden la distancia que hay entre el tumor y el haz corticoespinal, miden cuánta distancia hay. Y ellos acaban concluyendo que cuando la distancia entre el haz corticoespinal y el tumor es mayor de 12 milímetros, no se produce un déficit quitando el tumor. Bueno, hay muchos estudios y esto es bastante discutible, así que no queda del todo claro hasta qué distancia puedes apurar en la resección cuando estés cerca de un tumor cerca de área motora. Y tampoco es igual, por ejemplo, un glioma de alto grado, por ejemplo, que un bajo grado. Por ejemplo, en los gliomas de bajo grado se puede apurar bastante más, dejar una distancia hasta 5 milímetros, tampoco suele haber déficit. En cambio, en los gliomas de alto grado es verdad que tenemos que ser un poco más conservadores y no apurar tanto, pero bueno, digamos que de una forma preoperatoria, sabiendo la distancia que hay entre el tumor y el haz corticoespinal, podemos tener cierta previsión de cuál es el riesgo de que el paciente quede o no con déficit y también hasta cuánto podemos operar. No es igual que el tumor esté totalmente pegado que esté distante. Igual que se hizo el estudio a nivel de haz corticoespinal,
también hicieron lo mismo con tractografía en tumores que estaban cerca de tractos del lenguaje, como el fascículo arcuato, uncinado, occipital inferior. Y básicamente es también un estudio prospectivo con 50 pacientes y un poco la distancia que ellos recomiendan de seguridad también es alrededor de 11 milímetros. 11 milímetros quiere decir que si el tumor está a más de 11 milímetros, en principio se puede resecar por completo sin dejar secuelas. Si esté a menos, no quiere decir que no se pueda resecar, pero bueno, sí que tienes que ir con más cuidado y luego, sobre todo, que en función del tipo de tumor que estés operando, el margen de seguridad es uno u otro. Por ejemplo, aquí pondré un par de ejemplos de nuestro centro. Es un señor de 50 años de edad que tenía un glioblastoma en el cual se ve bien el haz corticoespinal. En este caso, el tumor estaba totalmente pegado al haz corticoespinal en una reconstrucción con Elements, en el cual se ve que no hay distancia entre el haz corticoespinal y el tumor, o sea, está totalmente pegado, o sea, no hay distancia. Esto a nivel preoperatorio ya te dice que, bueno, la resección completa no va a ser posible sin dejar al paciente con secuelas, por tanto, durante la cirugía tenemos que ir con bastante cautela, sobre todo para no producir un déficit permanente. En este caso son imágenes del paciente. Nosotros lo que hacemos es, en este caso pusimos 2 tiras de electrodos porque la fisióloga, bueno, queríamos también la vía visual, pero bueno, por lo general se pone únicamente una tira de electrodos que de forma continua va estimulando. Y luego usamos un aspirador que además también estimula, con lo cual podemos ir estimulando de forma continua. En este caso nosotros sabemos la distancia que hay el haz corticoespinal porque en función de cuánta intensidad obtenemos respuesta, sabemos la distancia que está. Es decir, básicamente a 1 miliamperio de intensidad el haz está a 1 milímetro de distancia. Esto quiere decir que si yo estimulo y tengo respuesta a 15 miliamperios, el haz corticoespinal estará a 15 milímetros. Si yo tengo la respuesta a 10 miliamperios, el haz estará a 10 milímetros. Estimulo a 5, pues estará a 5. Es decir, con este estimulador yo puedo saber de forma a qué distancia está y en función del tipo de tumor que tenga, yo ya sé el margen de seguridad que tengo así. Por lo general, en este caso, por ejemplo, paramos cuando había respuesta a 5 miliamperios, es decir, estaba a 5 milímetros el haz corticoespinal, era un glioblastoma, obviamente hay que contar con la ayuda de la neurofisióloga, sin la cual todo esto no se podría hacer. Y bueno, este es el control posoperatorio del paciente, han visto antes, en el cual este es el preoperatorio y posoperatorio. Si consiguió una buena resección, obviamente el haz estaba pegado, este es el post. Dejamos un poco de tumor en la parte más anterior, que era con la que coincidía, porque ya sabíamos que el haz estaba pegado y en este caso, cuando tú ya sabes que no vas a poder quitar todo, es mejor seguir con el plan establecido. Este es un caso parecido, es un glioma temporoinsular. Este es el cortexial. Esta es la reconstrucción en la cual pueden ver en superficie el tumor, los surcos, los vasos, el surco central, zona motora. Esto es lo mismo pero quitando el cerebro. En este caso, a diferencia del otro, está más separado. Es un glioma de bajo grado. Aquí tienen una reconstrucción tridimensional en la cual ven que está cerca pero no está pegado el tumor. Por tanto, en este caso, sabemos que el tumor va a ser quitable sin hacer daño. Si medimos la distancia que hay, es casi 1 centímetro, son 10 milímetros casi, con lo cual, bueno, sabemos que este tumor, en principio, se puede quitar sin dañar. Igualmente, el paciente se monitorizó, ¿vale? La distancia del tumor era esto. Y esta es la resonancia posoperatoria. Esta es la preoperatoria, posoperatoria. En este caso sí que se pudo conseguir una resección completa del tumor sin dejar ningún tipo de daño. Es un chico de 20 años que debutó con crisis comiciales, que no lo comenté al principio. La siguiente utilidad y última idea que voy a comentar es la posibilidad de hacer biopsias. Es una opción, básicamente en este caso, Elements también nos permite planificar biopsias. Como antes comenté, podemos fusionar diferentes imágenes. En este caso, utilizamos una resonancia magnética TAC que no está y un PET-TAC. En estos casos de biopsias utilizamos para ver qué zona creemos que es más rentable a biopsiar, obviamente que sea menos peligrosa.
Con el sistema de biopsia de Elements podemos obtener, esto es el corte virtual por el cual va a pasar nuestra trayectoria en diferentes planos. Y podemos ver también la resolución tridimensional para ver que no vamos a pinchar en ningún vaso cuando entremos. Y además, pues tenemos la opción de ver de forma virtual cuál va a ser nuestra trayectoria, pues como siempre, no atravesar ningún surco, no pasar por el ventrículo, no tocar ningún vaso. Se puede ver de forma virtual cuál va a ser nuestra trayectoria e ir modificándola en función de si es necesario. Sobre todo porque en las biopsias, obviamente, lo más importante es la planificación, no tanto técnicamente luego hacerlo. Ya como parte del final, si me queda poco ya, hay gente que dice, bueno, Fran, claro, hay que tener en cuenta que para una planificación bien hecha, con tractografía y todo, te puedes tirar 40 minutos, incluso una hora si haces bastantes haces. ¿Merece la pena? Yo creo que es fundamental. Quiero decir, como decía un compañero mío, todo paciente se merece que le dediquemos un tiempo y creo que es fundamental, como dije al principio, el planificar bien la cirugía. De hecho, la parte más importante es esta. O sea, yo no me dejaría operar por alguien que no le ha dedicado un tiempo suficiente a ver qué me tiene que hacer, qué tiene que encontrarse, sobre todo porque en quirófano no podemos improvisar, tienes que tener un plan, cumplirlo y unas marcas anatómicas que debes cumplir, por tanto para mí es fundamental. También para aquellos que digan, bueno, es que realmente merece la pena, hombre, cuanto más esfuerzo le antes, mejor se verá en quirófano. Por ejemplo, este sistema de biopsias, o sea, yo no me imagino a nadie que haga las trayectorias de las biopsias en quirófano, quiere decir, nosotros usamos el sistema VarioGuide, para el cual lo fundamental es hacerlo antes, ¿no? O sea, hay que planificar. Sin la planificación correcta, la cirugía es que no va a funcionar bien. Además, cuanto más tiempo dediquemos a nuestra planificación, más nos va a ayudar también en quirófano. Es decir, nosotros, por ejemplo, aquí ven, esto es otro glioma insular, marcamos, si se fijan en el visor, ya aquí lo verán mejor. Cuantas más estructuras pintes, más objetos hagas, de mayor calidad va a ser las imágenes que tú tengas en quirófano. Aquí, por ejemplo, en la pantalla tú puedes modificar los objetos, cortar, es decir, cuanto más tiempo le dediques a la planificación, mejores serán las imágenes que tendrás en quirófano, mayor será la ayuda y mejor. Y además, ese es otro ejemplo, además, si es un paciente con un tumor también cerca de área motora, también tenemos la posibilidad de, si dibujas la radiografía, este es un paciente, este es la planificación integrada con el microscopio. Durante la cirugía también puedes ver los objetos que tú has planificado, ver también la relación del tumor con el haz córtico-espinal, con lo cual, gracias a una buena planificación y haber segmentado también la radiografía, también te permite, en caso de disponer de la interacción con el microscopio, ver in situ a cuánto estás del haz o no, córtico-espinal en este caso, por ejemplo, dónde está el tumor, y también te permite y te facilita la cirugía, pero siendo obviamente importante la parte de la planificación. Ya como puntos claves y a punto de acabar, según mi opinión, la planificación es la parte más importante de la cirugía. Todo paciente merece que le dediques todo el tiempo que sea necesario para tener unos buenos resultados. En segundo lugar, permite tener y planificar con imágenes de alta calidad la cirugía. En el caso de la radiografía y tumores cerca de los tractos, pues tiene un factor pronóstico debido a ver si el tumor va a ser totalmente resecable o no, que obviamente dependerá de la evolución intraoperatoria. Y luego que cuanto mejor planifiques antes de ir al quirófano, mejor imágenes tendrás a la hora de la navegación. Ya para acabar, quería agradecer, porque esta charla no había sido posible sin ayuda de estos compañeros que están aquí. Estos tres son mis residentes, son Aloma, Andrés y Elena. Una de nuestras neuroenfermeras, que es Raquel, y es Cristina, sobre todo por la ayuda y la paciencia que tienen conmigo cada vez que tengo que hacer una charla, porque se prestan a dedicar el tiempo que haga falta para tener imágenes.
Y en último lugar, estos son Esteban Cordero y Marta Cifuentes, son mis compañeros con los cuales hago neurooncología en el Hospital Vall d'Hebron de Barcelona, la ayuda de los cuales nada de esto sería posible. Gracias. Ya está. Muchas gracias, Fran. Nada, ya. Excelente presentación. Excelentes imágenes, los videos que compartiste con nosotros, muchísimas gracias. Tenemos una pregunta del público y mientras les formulo la pregunta a Fran, les animo a que puedan enviar preguntas para el doctor y luego al final de las presentaciones podremos formularlas. De momento, Fran, voy con la primera pregunta que nos llega. En las resecciones tumorales, ¿trabajaste de la mano con SRS y si consideras para qué casos y cuál es la secuencia que tomas primero la SRS y luego la cirugía o viceversa? Bueno, la única indicación de radiocirugía es en tumores en general es metástasis. Podemos discutir otro tipo de indicaciones. Yo también hago radiocirugía, pero bueno, supongo que se refiere, supongo, a que últimamente está muy de moda el tratar con radiocirugía las metástasis antes o después, ¿no? Se puede hacer radiocirugía y luego cirugía. Hay estudios que demuestran que con esto disminuyes la diseminación leptomeningea o operar y luego hacer radiocirugía sobre el lecho, ¿no? Si el ponente me puede un poco aclarar a qué se refiere para contestarle bien. Si se refiere a lo que comento de radiocirugía y metástasis, nosotros habitualmente lo que hacemos es que primero quitamos la metástasis y luego hacemos radiocirugía sobre el lecho. Si la cavidad que queda es muy grande, hacemos radioterapia fraccionada o radiocirugía en varias fracciones porque no puede englobar. Ahí lo está diciendo, Fran, para casos de glioblastoma, dice. Bueno, SRS asumo que son el acrónimo de Strategic Radiosurgery y a día de hoy, de hecho, los estudios que se han hecho sobre radiocirugía y glioblastoma no tiene, salvo en casos muy seleccionados, discutidos en un comité multidisciplinar, no se suele hacer radiocirugía en glioblastomas de entrada. Es verdad que la recidiva, lesiones pequeñas, es un arma más que tienes junto con otras, pero no hacemos radiocirugía nunca antes de los glioblastomas. Siempre se operan y luego se hace el STUB convencional, que tampoco incluye radiocirugía, sino que incluye la radioterapia convencional y temozolomida. Al menos es lo que hacemos en mi hospital y creo que es lo más extendido. Muchas gracias. Bueno, doctor, el doctor Herrera, al que estaba preguntando, esperemos que haya quedado claro. Si no, le puede escribir al doctor Fran allí en el chat por privado, ¿verdad? Me puede mandar un email, lo que quiera. Yo encantado de ayudarle, faltaría más. Al final puse mi email para cualquier duda o consulta. Perfecto. Fran, si lo quieres colocar en el chat por si alguien del público quiere hacerte alguna pregunta en particular, puedes colocar tu email allí. También sería de utilidad. Vamos a continuar. Muchísimas gracias, doctor Fran Ricarte, entonces, del Hospital Vall d'Hebron de España, compartir con nosotros su presentación y su experiencia. Aquí. Continuamos, entonces. Es el turno de presentarles a la doctora Olga Olinka Galván. Ella es doctora en física de la Unidad de Radioneurocirugía del INNN de México y hoy nos presenta su experiencia en técnicas avanzadas de radiocirugía. Doctora, le doy la bienvenida. El escenario es suyo. Muchas gracias. Bueno, lo que yo les voy a hablar son de las distintas variables que se deben considerar al momento de hacer el control de calidad de los planes en técnicas avanzadas o que les dicen técnicas modernas. Y bueno, esto de técnicas modernas es por mencionarlo, porque en realidad comenzaron a hacerse a finales del siglo pasado, a partir de 1990, comienzan a hacerse las técnicas de modulación de fluencia. El gran boom lo tienen a partir del año 2000, más o menos entre 2000 y 2010, comienzan a extenderse por todas partes. ¿Cuáles son las ventajas? Es una terapia en 3 dimensiones, logran una alta conformidad, logran una buena protección a órganos de riesgo. Se utilizan modificadores de haz. Al inicio se utilizaban bloques que modificaban la afluencia de los fotones. Ahora ya se usan colimadores multihojas y es requisito para hacer la planeación tener un sistema computacional, ¿no? Para hacer el cálculo de la optimización de los mapas de fluencia.
Además del IMRT, también está la técnica de intensidad modulada, donde se va moviendo simultáneamente el gantry conforme se van modulando la afluencia del haz, se van moviendo las hojas, se interponen mientras el haz está encendido, y de las grandes ventajas es que se pueden tratar varias lesiones al mismo tiempo. Por ejemplo, en el caso de metástasis, para hacer radiocirugía, el tratamiento se aplica muchísimo más rápido y también la conformidad de la lesión es mucho mayor. O sea, aquí se va viendo cómo se va irradiando una vértebra y se libera muy bien, se protege perfectamente la médula. Entonces, ¿cuáles son las ventajas de estas técnicas avanzadas? Hay una mejor cobertura del blanco, hay una mayor protección a tejido normal y se puede hacer sitios en donde se hagan puntos de mayor depósito de dosis si se cuentan con guías con imágenes moleculares. También, como se puede ver en la imagen, se logra una buena conformidad en lesiones que son caprichosas o que prácticamente envuelven al órgano de riesgo. Estas técnicas avanzadas se hacen por planeación inversa. ¿Esto qué significa? Primero se establecen los objetivos del plan. Se dice con cuánta dosis se quiere cubrir el volumen blanco, se establecen los límites para los órganos de riesgo, se hace la optimización, el sistema de planeación, hace el mapa de fluencia y a partir del mapa de fluencia se hace el movimiento de las hojas, se ve si esta propuesta de plan cumple con los criterios clínicos, la distribución de dosis. En caso de que sí lo haga, se aplica el tratamiento. En caso de que no, se hace una modificación y se vuelve a conversar. La modulación aumenta las variables en el sistema de planeación. Por lo tanto, tienen que aumentar los controles de calidad que se hagan. Se modifica la frecuencia de fotones. Como les había mencionado antes, se ponían unos bloques de distintos grosores para poder lograr esa afluencia, pero ahora ya se mueven los colimadores multihojas y en caso del movimiento del gantry se cambia la tasa de dosis. El software principalmente funciona primero un optimizador, es decir, hace el mapa de fluencias para cubrir los criterios que nosotros le habíamos pedido al sistema de planeación. Después va construyendo el mapa de secuencia de hojas y una vez que tiene esas dos cosas, realiza el cálculo de dosis. Se evalúa si estas distribuciones de dosis son clínicamente aceptables. Entonces, al final del día, lo que queremos es lograr buena optimización. O sea, cubrir bien el volumen blanco y proteger los órganos de riesgo. Ahora, una vez que el sistema de planeación lo logra, la gran pregunta es si nuestro acelerador lo puede reproducir. Entonces, al final del día, el caminito que se sigue es este. Se viene el sistema de planeación, se pasa el plan, se comunica el plan por medio del DICOM-RT al acelerador lineal. Esto se deposita al paciente y además el acelerador guarda la información que dio al paciente con algo que se llama los archivos log. Entonces al final del día es este esquema, el mapa de fluencia, la secuencia de las hojas, se transfiere la secuencia de las hojas al acelerador, y entonces se puede hacer el QA y se guarda el sistema de planeación. Ahora, ¿qué son estas métricas de complejidad? Son variables cuantificables del plan. O sea, nosotros vamos a ver cómo se construye el plan y vamos a ver si estas variables cuantitativas vamos a medirlas y lo que vamos a buscar al final es saber si se pueden asociar a un estándar de control de calidad. Es decir, por ejemplo, si nosotros ya tenemos un plan y podemos sacar estas métricas, podemos decir, este plan es muy difícil para reproducir el acelerador, hay que comenzar de nuevo. O bien, este plan suena sensato, vamos a hacer todo el proceso, control de calidad y dársela al paciente. Estas métricas las dividen en 3 categorías, que son de fluencia, de entrega y de precisión. Entonces, las métricas de fluencia es el resultado de la modulación del haz. Entre más heterogéneo sea el haz, o sea, aquí podemos ver los beamlets, de tal manera que hay zonas de alto gradiente, entonces entre más gradiente haya va a ser más complejo. Algunas miden la modulación de campos, pueden ser insensibles a la forma del haz, o sea, por ejemplo, yo nada más puedo medir el gradiente en esta dirección y al final del día la diferencia entre este y este píxel puede ser igual a la diferencia entre estos que no es tan alta y es un poco más ancho. O sea, no
no necesariamente toma en consideración el cambio espacial. Hay métricas que son métricas que les llaman más complejas, que toman en consideración fractales para ir viendo la modulación de las, y lo que hacen en realidad es que toman en cuenta la variación de las secuencias de las hojas y el área de apertura. Ajá. A partir de estas métricas de fluencia se van a tomar las métricas de as y luego las de plan. Ahorita vamos a hablar un poquito más adelante. Las métricas de entrega son las variables de la máquina, o sea, las unidades monitor que utiliza. Por ejemplo, esta métrica de unidad monitor es una métrica muy simple y es, al final del día, cuánto aumentan las unidades monitor solo por modular esa es relativamente fácil de calcular y sacar. Claro, al final es insensible a gradientes y cosas así, pero es una. La tasa de dosis, la velocidad del gantry, la apertura del campo. La capacidad que tiene la máquina de producir el plan, es decir, qué tanto puede mover la velocidad de las hojas o bien qué tanto puede variar la tasa de dosis. Y a partir de estas se pueden hacer mejoras en el plan y en su caso ahorrar tiempo en el control de calidad. Y las de precisión. Las de precisión, esas tienen que ver con el sistema de planeación y es la manera en que se modela, ya sea la fuente o las hojas, precisamente para hacer para tomar en consideración. Estas son dos imágenes que nada más toman en cuenta como los dos modelos más comunes del colimador multihojas, que es el Lengua Drupa, en inglés Stone and Groove, y el espacio de dosis de la hoja, ¿no? Dose Lead Cap, que son medidas que se tienen que hacer comúnmente al momento de comisionar los planes. Ahora, aquí les voy a presentar, es solo un ejemplo de una de las métricas más simples para calcular y sobre esa los resultados que han obtenido. O sea, nosotros estamos comenzando este proyecto de medidas de la métrica y asociar con el control de calidad del plan, y entonces nuestro primer objetivo es comenzar a calcular estas. Esto es, o sea, les puedo explicar qué significa cada variable, pero no tiene ningún sentido. Al final del día lo que quiero llegar es todo lo que expresa. Esta es para el segmento J, las hojas que tienen un grosor T de estas dos posiciones y se hace la suma sobre todos los segmentos. Ajá, entonces esta es una que nada más va tomando en cuenta los segmentos y el área. Esta toma en consideración el perímetro y lo considera qué tan circular es o no es. Una vez que se toma esta consideración de área, se hace se hace la suma sobre todos los segmentos, y una vez que se tiene la suma sobre todos los segmentos, se hace sobre el plan. Entonces hay métricas de segmentos, métricas de as y métricas del plan. Y cada una nos va a expresar alguna cosa distinta, ¿no? ¿Y esto cómo se relaciona con lo que esperamos obtener? Bueno, al final del día, lo que están midiendo aquí, estos lo midieron con una cámara de ionización Wellhofer, es la C04, y entonces miren las discrepancias entre la dosis en el isocentro, eso sí, es una dosis puntual, no es una distribución, y con la métrica de área, de plan de apertura, de irregularidad, de modulación, y de normalización de unidades monitor. En particular, este de normalización de unidades monitor lo hacen a la dosis convencional, a 2 grays, pero la parte de columna, de los tratamientos de columna, no necesariamente eran de 2 grays, eran de 9 y 8 grays, me parece. Entonces, lo que aquí pueden ver de entrada es que con respecto al área, los que tienen mayor discrepancia son los de columna. Y pues suena un poco sensato porque al final del día son los que tienen una ventana delgada y ya aquí puede comenzar a tener una diferencia el detector. ¿Es una cámara de ionización? Sí, es una mini cámara, pero no necesariamente es para campos pequeños. Aquí ya tenemos algo que nos puede decir, pero no necesariamente es algo del plan, sino puede ser el detector. Ya empezamos a considerar cosas. La regularidad del plan, en realidad también de nuevo, es la de columna, que es la que nos está dando más problemas, y así vamos viendo, podemos ir asociando cómo van influyendo estas métricas de complejidad sobre el plan. Y ya
En caso necesario, podemos incluso hasta ahorrar material al momento de usar películas radiocrómicas o hacer el control de calidad con el mismo portal, que son dependientes de la dosis depositada, podemos extenderle la vida media. Y bueno, al final del día, ok, ya me estás diciendo que hay que sacar unas variables, que esas las puedo asociar con el control de calidad del plan y que me pueden ahorrar tiempo y material y dinero. ¿Y de dónde las saco? Una vez que se hace la planeación y esta cumple con los criterios clínicos, el sistema de planeación transporta el DICOM RT y aquí tienen toda la serie de información que va sacando, ¿no? Este es un esquema, esta es la parte de imagen, aquí está, la parte de dosis, la parte de estructuras, o sea, qué dosis recibe cada estructura, son los DDHs, el plan, son los parámetros, que ese es el que nos va a interesar a nosotros, los parámetros del plan, la velocidad de las hojas, el número de segmentos, el tamaño de segmentos, que se ha visto que el tamaño de segmentos es importante, y además tiene una parte en donde donde se guarda la información, ¿no? De registro y verificación. Y entonces estos vendrían siendo también forma parte de los archivos log, que se puede comparar. Por ejemplo, puede ser que tengamos un control de calidad que pase y al final del día, cuando se trate al paciente, se dispare un candado del equipo, podemos ver qué fue lo que sucedió y qué tanto acuerdo hay entre nuestro control de calidad, que está en condiciones controladas, y lo que se le da al paciente. Ahora, nosotros estamos comenzando a trabajar este tipo de proyecto en la plataforma Spider, que es para trabajar Python. Yo escogí ese porque yo antes trabajaba con MATLAB y es una interfaz gráfica que se parece. Y ahorita lo que estamos haciendo al final del día es ir desmenuzando cada parte del archivo DICOM RT. Entonces, ahorita nuestro primer gran logro fue sacar las DRRs, aquí se pueden ver. Van saliendo la parte de base el manejo en matrices, lo cual simplifica mucho. Y el chiste es ir desmenuzando e ir viendo qué es lo que vamos a sacar. Bueno, ¿cuántas métricas hay? Yo ahorita les mostré apenas unas 5, me parece, unas 6, que son relativamente fáciles de calcular. Kiabasa hace un muy buen resumen de cuántas métricas va y las va separando. Entonces aquí pueden escoger las que a ustedes les parezcan más útiles, las que les gusten más, las que crean que van a tener un mayor impacto en esto, y a partir de estas se pueden proponer otras. Perdón. Y al final del día, un plan complejo es un buen plan. Bueno, puede ser que un plan complejo sí satisfaga los criterios clínicos, pero que sea difícil de reproducir al acelerador de una vez y no pase el índice gamma, ¿no? Y bueno, también esa es una parte cuestionable, bueno, no está cuestionable, sino ese debate sobre los valores de índice gamma que se pueden utilizar. En particular, McGarry usa 3% 3 milímetros, pero hay quienes usan un índice gamma más exigente de 2%, 1 milímetro, y obviamente tiene impacto sobre cuánto pasa, ¿no? Entonces aquí se puede ver que no necesariamente más complejo significa que no pase, ¿no? Miren, es relativamente menos complejo y al final del día van pasando menos puntos el índice gamma, que bueno, 90% tampoco es tan especial. Y aquí, en cambio, en esta métrica que es el índice de complejidad, conforme va siendo más complejo, tampoco necesariamente significa que sean los peores casos. Y al final del día, ¿qué podemos concluir? Pues hay métricas simples de usar, fáciles de calcular, tal vez no demuestren mucho. Como les mencioné, nada más el cambio de unidades monitor de un campo convencional a un campo modulado, esa es una. Puede ser que no nos diga mucha información, pero al final del día ahí está, ¿no? Cada plan de IMRT es único. Como son sistemas iterativos, el hacer una modificación de alguna de las exigencias puede hacer que el plan de IMRT cambie totalmente. Entonces también ahí por esa parte podemos comenzar a jugar. ¿Cómo depende del algoritmo de optimización? Mover un parámetro, lo que había mencionado. Pueden usarse las métricas. Se ha visto que la manera más útil es para evaluar los sistemas de planeación. Los optimizadores, se utilizan las métricas para evaluar los optimizadores. O sea, al final del día se puede llegar
al mismo resultado de depósito de dosis con un plan muy complejo o uno que sea relativamente simple en el sentido de que tenga pocos gradientes. Uno de los índices más comunes para reportar es el índice de modulación, que en realidad son los gradientes que se van teniendo en los segmentos, pero algo que tenemos que considerar es el instrumento de medida que tenemos. No cambia. Ahí está. Algo que también tenemos que empezar a tomar en cuenta, que es un protocolo relativamente nuevo, salió a finales del 2017, es la parte de campos no convencionales o campos pequeños. Si ya vamos a empezar a medir estos segmentos, tenemos que tener en consideración que podemos tener efecto parcial de volumen si estamos midiendo con cámara de ionización, si estamos midiendo con un arreglo de detectores, el espacio que hay entre ellos. Las métricas, al final del día, lo que nosotros buscamos es hacer un poquito de automatización al momento de hacer los planes, ¿no? Relacionar y buscar relacionar estas métricas con el control de calidad paciente específico. Y una vez ya logrado lo demás, un poquito más ambicioso es empezar a comparar con los archivos log para ver qué es lo que está haciendo en realidad el acelerador. No me queda más que agradecer al estudiante Luis, que no está en la foto porque él comenzó a trabajar con nosotros en agosto del 2019, ya estaban las restricciones de acceso al hospital, pero este es nuestro técnico, al maestro Alfredo, que él me asesora mucho en el asunto de programación, y bueno, nuestro equipo para hacer todo esto. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Olga. Felicitaciones por la presentación. Yo animo al público, a los físicos médicos que están conectados, que nos puedan enviar preguntas. Y mientras esperamos que nos lleguen esas preguntas, vamos a tomar una breve pausa. Y antes del último ponente, la doctora Dolores de la Mata, que está lista para su presentación, vamos a ver un video del patrocinador Brainlab. Y a la vuelta continuamos con el webinar. No se muevan. The revolutionary Spine SRS workflow presents solutions to many of the current challenges in spine radiosurgery and offers a complete end-to-end solution for spine patients. Element Spine Curvature Correction applies automatic elastic fusion tailored and validated for multi-level vertebrae co-registration to compensate for different spine curvatures. With just one click, individual fusions per vertebrae are applied, enabled by thorough tissue classification to prevent bone deformation and match MR to CT or CT to CT scans. Element SmartBrush Spine rapidly and consistently creates gross tumor volumes, clinical target volumes, and related organs at risk for spine SRS treatments. The new parallel view gives the user the option to perform guided multimodal contouring. After outlining the tumor, all 3D objects are automatically created, including an associated organ at risk and the corresponding CTV that is defined based on International Spine Consortium guidelines. As with all pre-planning elements, dose planning works with a high degree of automation to consistently and efficiently create high-quality treatment plans. With just one click, a spine VMAT plan is created in minutes. Among a number of various optimization techniques, a patented algorithm selectively exposes the vertebra for enhanced spinal cord sparing. Once plan optimization is complete, users are offered a range of intuitive tools to personalize the plan. These include the ability to dynamically adjust the priority between the target and the most critical organ at risk. All that remains is to export to ExactTrack, which provides continual intrafractional monitoring with submillimetric delivery precision. The cutting-edge Element Spine SRS workflow enables exceptional planning and offers clinical efficiency for both treatment planning and delivery. Y llegamos a la última presentación. Es un placer presentarles a la doctora María Dolores de la Mata Moya, especialista en radiooncología, jefe del departamento del Centro ABC en México. En el día de hoy compartirá su experiencia institucional sobre ventajas en el tratamiento de metástasis múltiples del sistema nervioso central con Elements. Bienvenida, doctora de la Mata, es su turno de palabra.
Buenas tardes a todos y bienvenidos a este evento, ¿no? Este webinar al cual pues me siento muy honrada, la compañía, la invitación de Inter-Oncology y de Brain Lab de seguir compartiendo y difundiendo los últimos avances de la tecnología en todo el mundo y también en Latinoamérica. El día de hoy pues ha cambiado mucho nuestro escenario. Siempre les comento a mis compañeros que ha sido muy grato, ¿no? A pesar de la pandemia, ver que ha habido muchas evoluciones en nuestro departamento y una de ellas es cómo entró Elements dentro de nuestro día a día y en la rutina, y el día de hoy pues quisiera compartir con ustedes esta experiencia, ¿no? A continuación vamos a ver una pregunta para todos ustedes, que es un poco la definición primera. No sé si esté lista, Natalia. Adelante. Que es la charla de hoy, ¿no? Yo creo que es un poco para empezar todos a discutir cuál sería el límite, ¿no?, de número de lesiones que reconocerían para un tratamiento, para un paciente candidato a tratamiento con radiocirugía, menor de 4, menor de 10, menor de 4 y menor de 3 centímetros la de mayor tamaño, menor de 10 y menor de 2 centímetros la de mayor tamaño, o depende del ratio del volumen total de las lesiones y el tejido sano. Damos unos segunditos, están votando, doctora. Sí, claro. Al contrario, ¿no? Yo creo que es precisamente el tema, ¿no?, que vamos a revisar dentro de todo esto. Por supuesto, no vamos a hablar de los últimos estudios, pero cómo esta herramienta Elements nos permite cruzar estas fronteras, ¿no? Finalizamos la votación y compartimos los resultados. Doctora, si puede mencionar los porcentajes, sí, para que quede en la grabación esto también, si no, no se visualiza. Sí, fíjense que se nota, ¿no?, que los que estamos aquí hacemos mucha radiocirugía. El 46% están de acuerdo en que depende del ratio del volumen total de las lesiones del tejido sano. La siguiente es el 23%, menos de 4 lesiones, menos de 3 centímetros, seguido de número total, menos de 10 lesiones, y quedando a algunos de los ponentes de acuerdo en que sean menos de 4 lesiones, que es lo que ha salido en la última publicación de Astro en las guías NSSN, o menor de 10 y menor de 2 centímetros. En realidad, si nos vamos solo al número, pues estamos en menos de 4 en la publicación que hay de Astro del 2020, que dice que no hay diferencia. Ya estamos entre 4 y 10, y al final del día, pues estos números no son tan importantes en centímetros lineales, sino en centímetros cúbicos. Yo quisiera comentarles el día de hoy esta parte de en la agenda, ¿no? O sea, ¿qué supone Elements? Es un software más que tiene diferente. A nosotros nos impactó mucho en nuestro grupo el entrenamiento, ¿no?, que tuvimos con Brain Lab, porque en realidad era meternos en algo que hoy todos escuchamos y no sabemos muy bien cómo vamos. Creo que la doctora Olga nos lo ha presentado muy bien, ¿no?, con Python. El Machine Learning para la medicina personalizada es algo que está en boca de todos, pero cuánto nos toca a cada uno de nosotros en nuestro día a día de la atención del paciente. Creo que es fundamental saber cómo esa inteligencia artificial ha llegado para quedarse y si realmente es segura, y cuál sería nuestra recomendación el día de hoy en base a nuestra experiencia. Pareciera, ¿no?, que la inteligencia artificial lo es todo. Bueno, pues la inteligencia artificial, para los que se dedican a esto, es lo antiguo, ¿no? Ya han entendido cómo funcionan las redes neuronales de información, y lo que están haciendo es intentar generar diferentes estrategias de aprendizaje para estas redes neuronales, que pueden ser a través de algoritmos, que son machine learning, que son árboles de decisión, o pueden ser algo parecido a lo que también estaba comentando la doctora Olga, ¿no? Son algoritmos en los cuales se les da muchísima información y luego se estratifica de acuerdo a esa información. ¿Y por qué les cuento esto? Bueno, pues les cuento esto porque en realidad, aunque nosotros somos los más familiarizados por excelencia con la realidad virtual, con la cirugía virtual, con la radioterapia y con muchos módulos de aprendizaje, en realidad solamente usamos las herramientas como tal, usamos el acelerador o un software de planeación, pero no estamos usando nuestra información dentro de un algoritmo para tomar decisiones. También pasa, ¿no?, que todo el mundo, si le decimos que el robot Da Vinci nos está ayudando hoy día a operar pacientes,
pensamos, ¿no?, que eso ya es inteligencia artificial y ya está, yo les diría que hoy día en nuestra práctica diaria es la punta del iceberg lo que estamos viendo de cómo la tecnología va a impactar en nuestra atención a pacientes y, como estáis viendo, nos enfrentamos de forma, yo agradezco, obligatoria con BrainLab, de tener que utilizar este tipo de migración de software, que no fue una versión nueva más con unas teclitas diferentes, fue un cambio radical en cuanto al software y en cuanto al abordaje y la aproximación. Me gustaría compartirles un poquito cuáles son esas diferencias. Pero lo primero es que, como todo médico y todo físico empirista, necesitábamos ver para creer. Entonces, antes de empezar a tratar pacientes, lo primero que hicimos fue, con los planes que teníamos, hacer una comparación con Eclipse, que es el otro software que tenemos. Hoy día en el mercado hay diferentes software que permiten hacer cálculos independientes para estar seguros que no solamente el QA del equipo está bien, sino la administración del tratamiento. La ventaja nuestra es que tenemos varios software, entonces podemos comparar entre ellos. Se analizaron 13 casos con 77 volúmenes blancos y no hubo una diferencia estadísticamente significativa, con lo cual se procedió a utilizar este sistema de planeación. ¿Qué beneficios hay, ¿no? ¿Cómo lo venden o cómo estamos nosotros hoy día diciendo, bueno, es que Elements, ¿qué hace? Pues hace varias cosas mejores. Una, reduce significativamente el tiempo de cálculo, yo diría que eso es lo que mejor hace, o lo más diferencial respecto a otras plataformas. Estandariza el contorneo de órganos de riesgo, lo hace de forma automatizada, hace una fusión deformable entre tomografía y resonancia, y su planeación también es característica, es un sistema de isocentro único con múltiples objetivos. Yo creo que esas son como una forma de simplificar con mucha información compleja, y en la administración del tratamiento también vamos a ver que, por lo menos como médico, para mí ha sido una de las grandes ventajas para tratar a nuestros pacientes muy bien y muy rápido, que eso es lo que les gusta. Les quiero compartir un poquito cómo estamos ahora mismo, cómo es la pantalla, completamente diferente a cualquier software al que estemos acostumbrados los radiooncólogos, y en realidad pues nos va llevando de la mano, ¿no? O sea, cuando abres un paciente te obliga a tener esta pantalla abierta y a ir pasando de una herramienta a otra para que no nos lo vayamos saltando, ¿no? Ni siquiera son pestañas. Aquí sí nos va llevando de peritas y manzanas, y lo hace de una forma dinámica, pero sí siguiendo el orden. O sea, recuerden que todos estos algoritmos y toda la tecnología no te deja ir y volver para atrás como tú quieras, sino que tienes que seguir su orden para que la información sea correcta. Les anticipaba, ¿no? El tiempo de planeación es rápido. ¿Cuánto de rápido? Bueno, pues hay muchísima variedad tanto de planes como de físicos y de experiencia de los físicos, pero tradicionalmente pues no creo que entre que importan las imágenes y aprobamos un plan pudiéramos hablar de un trabajo de menos de 2 a 12 horas, ¿no?, laborables. En este caso somos capaces de conseguir, cuando ya está toda la información, en 15 minutos ese resultado, ¿no? Entonces, esto, cuando estamos hablando en nuestra realidad que tenemos que usar tiempo de físicos para hacer este trabajo, pues yo creo que es una herramienta, no sé por qué se pasan solas, es una herramienta muy valiosa y nos va a permitir poder trabajar de una forma muy eficiente en nuestros departamentos cuando tenemos un gran volumen de trabajo, y si no lo tuviéramos, también para que el físico ocupe el tiempo en cosas muy valiosas, si esta sigue siendo muy efectiva. ¿Cómo lo hace, no? O sea, ¿cómo puede hacer eso en 15 minutos? Bueno, pues antes de que lleguen los 15 minutos, en cada departamento es necesario precargar todas las planillas o opciones de tratamiento. O sea, no es, estamos acostumbrados, todos llegamos, hacemos un plan y le vamos dando una estrategia. Aquí lo que tenemos que hacer es primero darle todas las herramientas, un preaprendizaje de nuestra área, elegir cómo queremos que sean las estructuras, cómo queremos que se vea, incluso les vamos a dar el tipo de campos, ¿no?, de cómo queremos que sean los campos y los ángulos. Entonces esto requiere también una experiencia, porque si no la tienes, pues te puedes quedar atorado en un solo plan y no te sirve para metástasis múltiple. Hay que trabajar con la experiencia previa y con otras referencias publicadas en la literatura, y conocer que a veces el sistema, pues si tú no le has dado toda la información, tendrás que generar una plantilla antes de seguir, ¿no?
Entonces, por eso les decía que el orden sí es el correcto, pero si no partes de una plantilla, pues no puedes seguir, no puedes avanzar a la siguiente casilla, ¿no? Las herramientas de autocontouring son espectaculares. Lo único que tienes que hacer es elegir tu propia planilla y cuando llegas, pues el médico prácticamente solo tiene que dar a ese autocontouring, se precargan todo tipo de estructuras y todo tipo de volúmenes de riesgo y se van generando de una forma rápida. Las herramientas son muy amigables, permiten hacer correcciones en 3D mucho más fidedignas y menos alteradas que cuando estábamos usándolo con otro software como pues puede pasar con Mónaco, Eclipse, incluso el propio iPlan tenía algunas limitantes. Aquí es algo muy suave y muy reproducible. La verdad es que esto también vuelve a ahorrar un gran tiempo de trabajo para la atención médica y la corrección que hace, considerando que es una radiocirugía entre la resonancia y la tomografía, tiene un mucho mejor resultado a la hora de la precisión en esta distorsión, con lo cual también hicimos pruebas con algunos fantomas antes de validarlo y con la física mariana pues estuvimos revisando que todo cumpliera nuestros estándares del departamento. ¿Cuál fue la otra sorpresa? La otra sorpresa, yo les digo, planea muy rápido, lo hace mejor. Bueno, pues lo hace yo creo que muy bien, porque es muy noble a la hora, ahora les voy a enseñar algunos ejemplos de proteger todo el tejido sano y eso hace que sea seguro, ¿no? Porque al final del día los pacientes pues estamos hablando, y ahora les voy a presentar un resultado, ¿no?, que hay en la literatura comparando todos los diferentes sistemas de planeación. Sabemos que el gold estándar para proteger el tejido sano es Gamma Knife y vemos cómo estos nuevos software inteligentes es capaz de hacerlo. ¿Cómo es capaz de hacerlo? Bueno, pues ahora les contaré un poquito más adelante este ejemplo, pero ven que cuando estamos tratando metástasis múltiples tan cercanas, poder corregir esta sombra, que sería la gráfica o la curva de isodosis de 12 Grays para el tejido sano, que es esta curva azul, es difícil que cuando están tan cerca haya una disminución significativa de este volumen. Entonces, en este caso, que vais a ver que es un gran número de lesiones, al sumar, porque tuvimos que usar aquí, hubo otro truco, ¿no?, de la física mariana que tuvo que dividir, no pudo hacerlo todo de una vez, utilizamos un B12 en porcentaje de un 9%, que si lo comparamos con una irradiación craneal completa o con protección de hipocampos, es significativamente menor. ¿Cómo les decía, ¿no? ¿Cómo pasó o cuán noble es un equipo versus otro? Esta publicación de estos autores a mí me gustó mucho porque acaban de comparar Gamma Knife, Elements, BMAT manual o HyperArc BMAT. Podemos ver en todos estos cómo hay diferentes tendencias, ninguno es mejor que otro, pero en este pentagrama vemos cómo en cuanto a conformidad, pues hay unos que son mejores, hay otros que son pacientes específicos, decae de la dosis. Creo que somos muy prácticos y nos quedamos con esta curva de Elements en la cual nos vamos a estandarización en cuanto a la persona, o sea, no depende tanto de la experiencia del físico del médico, es muy fácil y muy rápido de administrar y está dentro de una buena dosimetría y cumple todos los estándares. Entonces, invito a los físicos o a cualquier médico que quiera introducirse a la hora de comparar estas tecnologías, como sin estar mal, cada una de ellas tiene sus ventajas y desventajas. Estos son algunos de los ejemplos que les quiero compartir para que vean, ¿no?, cómo nos sentimos nosotros. Nos sentimos pues empezando con estos pacientes de 67 años, hipertenso, cáncer de pulmón, 15 lesiones, les dimos una dosis de entre 20 y 24 Grays de acuerdo a la localización, junto con el colega de muchos de los que estamos aquí, el doctor Moreno. El plan fue de 5 arcos, un isocentro, y el tiempo de disparo fue de 20 minutos con un B12 de 60 cc. Nos costó mucho porque al principio decíamos, bueno, pero esto va a funcionar de verdad, ¿cómo puede ser tan rápido? Nos quedamos, la verdad, impactados, ¿no?, cuando vimos que eso se trató tan rápido. Este paciente fue tratado hace un año, sigue sin evidencia de enfermedad
y estamos pues muy contentos con haberle podido tratar en un tiempo rápido algo que en cualquiera de otros equipos pues pudiera no haber bajado de más de 2 o 3 horas de tratamiento, con los riesgos que hay, ¿no?, de reproducibilidad, de confort del paciente y con la misma dosimetría. Este fue nuestro reto, ¿no? Este fue un reto para todos, una paciente de 67 años que llega con lesiones chiquititas, por eso les decía que no importa tanto el número, sino la relación, el ratio volumen tejido sano, 28 lesiones. Le habíamos contado 14 y dijimos, bueno, pues estamos en el límite, ¿no? Y cuando llegamos a hacer la resonancia para la planeación, con una diferencia de 2 semanas, nos encontramos con lesiones chiquitas y una paciente recién diagnosticada con mutaciones de pulmón, candidata, ¿no?, porque tenía inmunomarcación de PDL1. ¿Qué hacemos, no? ¿Lo suspendemos, no? La paciente estaba íntegra, lo único que tenía era dolor por una metástasis ósea. Bueno, pues conseguimos hacer el plan, entre 16 y 22 Grays cada una de las lesiones. 34 arcos, suena así como muchísimos. La verdad es que el equipo lo que hace son arcos dinámicos, ahora les voy a enseñar otra diapositiva más adelante, pero ese mismo arco, cada vez que lo para, o sea, lo que hace el arco es que si se encuentra si se encuentra 2 lesiones en el mismo camino, cuenta un arco para cada lesión, porque él dice, yo estoy disparando aquí, me paro y vuelvo a disparar. Entonces eso hace que salgan muchos más segmentos y para este caso, que tenía 28 lesiones, fueron 34 arcos, 40 minutos de tiempo de disparo, como les había dicho el B12. Lo que tuvimos que hacer en este caso es que como no teníamos la plantilla para 28 lesiones y el software no era capaz de reconocerlo, fue dividirlo por hemisferios, y eso nos permitió hacer 2 cálculos, solamente utilizar 2 isocentros y hacer la suma. ¿Cómo está esta paciente a día de hoy? Es lo que les quiero compartir. La tratamos en diciembre y ahora 6 meses tiene más del 50% de las lesiones. Vamos a ver respuesta completa y respuesta parcial en todas ellas. Podemos ver aquí cómo este fue el plan. Vimos todas las lesiones que tiene la paciente. Este es otro corte en el que vamos viendo, son todo lesiones chiquitas, entonces eso nos animó, ¿no?, a ir hacia adelante. Y como ven, estos son los arcos que se usaron. Pero cada vez que el arco se para y no encuentra un grupo de lesiones, lo que hace es contarlo como algo diferente. Y como les comentaba, esta es una comparación entre cómo estaba la paciente en diciembre y cómo está ahora, ¿no? Entonces, cómo está ahora por dentro, como les digo a ellos. Como ven, ha habido respuesta en la mayoría de ellas, respuesta completa. En algunas todavía hay un poquito de necrosis, pero vemos aquí respuesta completa. Y tuvimos la mala suerte que tiene una lesión de nueva aparición, esta que está por debajo del centímetro. Aquí otra lesión ya infratentorial también desaparecida. Aquí también tenemos lesiones la de mayor tamaño que tenía con edema, desaparecida y asintomática. Y nos encontramos que tuvo progresión en esta otra lesión y le dimos pues la semana pasada 20 Grays, una sesión, 8 arcos a este tratamiento. La paciente también ha alcanzado, está con control de la enfermedad, con quimioterapia e inmunoterapia, se encuentra fantástica, autónoma, independiente. De hecho nos dijo, dice, yo llegué pues muy mareada, con muchos síntomas, no me acuerdo muy bien de la otra radiocirugía, pero ahora pues ella está sola en su casa, hace sus gestiones, a sus hijos no les quiere molestar porque trabaja mucho y pudo hacer toda su gestión ahora mismo para todo este trámite ambulatorio. No tenemos ninguna alteración cognitiva a mediano y largo plazo, porque sabemos que este grupo de pacientes pues tienen este riesgo, ¿no?, de que viven mucho tiempo y debemos de empezar a cuidar toda su esfera cognitiva y está independiente para la vida diaria. Como les comentaba, es rápido el BIMON también, es otra de las ventajas que tenemos y que hace, ¿no?, que también un departamento con lista de espera pues sea muy efectivo, ¿no?, porque podemos tratar más pacientes de los que estamos acostumbrados. Seguimos utilizando las mismas técnicas de precisión y verificación con ExaTrack, además de y tomografía como segundo control, pero sigue siendo el primario ExaTrack por su control submilimétrico. Y no me quiero despedir hoy sin decirles que en realidad estamos muy contentos de Elements, porque yo digo que Elements es elegante, pero hoy les quiero decir que es automatizado, rápido, seguro y confiable, y que ha utilizado la inteligencia artificial
o los algoritmos de Machine Learning basados en la experiencia a favor de los pacientes en primer lugar, pero sobre todo optimizando nuestros departamentos. Y una vez que lo probamos, la verdad es que ninguno en el departamento queremos volver a hacer otro tratamiento que no sea con este software de planeación, porque es muy amigable para todos nosotros, incluso para gente más principiante que llega a un departamento. ¿Qué viene, ¿no? Que estamos pensando ahora en esto de la nueva tecnología? Pues ya sabemos que hay algunos software o algunos trabajos, proyectos en desarrollo de realidad virtual y sistemas de verificación de imagen, no solamente basados en rayos X, sino también en termografía corporal superficial, que van a permitir que los pacientes no necesiten sistemas de inmovilización ya ni frame ni frameless. Esperemos que las máscaras abiertas también nos permitan integrar estas tecnologías. Hay una última pregunta para despedirme, en la cual les invito, ¿no?, a que me digan qué opinan, qué va a pasar con estas herramientas de la inteligencia artificial. ¿Sí puedes, Natalia? Sí, ya está la votación. Perfecto. Es la incorporación de herramientas de inteligencia artificial y sus diferentes herramientas, perdón, en el campo de la medicina y en la radioterapia recomendable. No, sí, pero requiere el factor humano para su éxito en la práctica clínica. Que yo creo que es algo a lo que andamos renuentes, pero al final la información de todas estas software, ¿no?, y muchas iPads y herramientas clínicas sigue requiriendo de nuestro apoyo. Finalizamos la votación. Adelante. Partimos los resultados. Bueno, yo creo que sí, ya lo hemos entendido, ¿no? Ha venido para ayudarnos. El 85% de nuestros oyentes coinciden en que es necesario el factor humano y el 15% pues creen que a veces podrá hacerlo sí, solamente él solo. Pues no les quiero molestar ni retrasar más. Aquí tienen mi correo para cualquier dato y creo que esta película no representa para nada la radioterapia moderna, pero creo que Madame Curie fue pionera, un genio, fue rebelde y eso es lo que nos invita y nos impulsa a todos a hacer la radioterapia que hacemos hoy cada día diferente. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora de la Mata. Excelente presentación. Yo invito ahora a que nos sumemos los tres ponentes y vamos a formular preguntas que tenemos pendientes en el chat. Doctora, tenemos una puntualmente para ti. Llega desde Argentina, la felicitan por la presentación y pregunta si tiene experiencia en el uso de RMN-TRAMS para poder diferenciar la radionecrosis versus la progresión. Lo que estamos haciendo nosotros es hacer la resonancia comparando el mismatch, que es las diferentes secuencias, para poder comparar si hay una correlación es progresión y si no está, si hay una correlación es que es necrosis y si no la hay entre la secuencia T1 y T2 es que estamos hablando de progresión. Pero al final yo os diría que depende, no hay una herramienta certera que te diga ojalá, ¿no? Que es necrosis o que es progresión, depende mucho de la clínica del paciente y también la experiencia tanto del neurocirujano, del radiooncólogo y, por supuesto, del neuroradiólogo a la hora de evaluar estos casos. A mí me parece que lo más importante es trabajar de forma multidisciplinaria y que tengas con ellos una muy buena comunicación, porque al principio a mí me pasaba que me decían, y es que hay muchas lesiones, ¿no? Imaginaros cuando tú llegas con tu radiocirugía todo feliz, es que han respondido 17 y te miraba el radiólogo y dice, es que a nadie le interesa que si han respondido 17. Bueno, pues sí, no, sí interesa. Al radiooncólogo quiere saber si de esas 17, una sí, otra no, otra tiene necrosis, otra tiene progresión. Hay que verlas con mucho cuidado, con mucho tiempo y estas resonancias sí nos ayudan. Yo creo que ahora la doctora Olga nos puede decir cuál es la experiencia en el instituto, pero no hay una solución perfecta, requiere una combinación de todas las herramientas, en este caso en particular. Muchas gracias. Doctora Olga.
comentaba la doctora Dolores, su experiencia en el instituto. Bueno, lo que yo he visto que usan mucho es hacer medicina nuclear. O sea, al final del día tenemos un departamento nuclear, de medicina nuclear en el instituto, con imagen molecular, que les hacen un PET, y ahí comienzan a ver si hay progresión, si se puede asociar a radionecrosis o algo así. O sea, es lo que yo digo. Pero la parte clínica no es no va por ahí mi área. No, pero sí sé que están usando mucho en el instituto. Aquí en México hay un gran desarrollo de moléculas, ¿no? Sí. Dirigidas, el FMISO, entonces hay muchos estudios y también nos ayudamos mucho de eso, pero es una experiencia que reconozco que fuera de nuestras fronteras, por desgracia, no tienen tan fácil acceso como nosotros para complementarlo. Usamos mucho FMISO y metionina para intentar hacer una comparativa junto con la resonancia. Sí, se usa mucho y además de FDG, como el proveedor del radiofármaco es la UNAM, que son los que tienen distintos radiotrazadores. Y sí sé que hay un día en particular en donde se utilizan que no sean FDG, pero creo que eso tiene que ver con norma de la UNAM y cosas así. Perfecto, muchísimas gracias. Bueno, yo antes de finalizar, esperemos que a ver, por aquí nos llega, sí, doctora, otra pregunta para ti, Dolores. De acuerdo con el estudio realizado para metástasis, espérate que no veo, para metástasis múltiples, ¿existe alguna correlación entre la distancia que separa la metástasis, su número o su volumen individual con respecto a la limitación de dosis a cerebro sano? Por suerte no, porque como los tumores no leen los libros, en realidad depende mucho más, como les digo, esta correlación de volumen y tejido sano, sí es verdad que se ve impactado por el software. O sea, si tú haces este tipo de planeación, y yo creo que también ahora la doctora nos puede decir, lo que te pasa es que si no tienes un software que penalice mucho el tejido sano, o sea, que las curvas de dosis bajas no se penalicen mucho, si están muy cerca, pues sí es verdad que depende de tu software que tú utilices, que es un BIMAT manual o sistemas de tomoterapia, ahí yo veo que las curvas de 12 Grays se quedan muy extensas cuando tienes muchas lesiones, y entonces aunque sean chiquitas, pero si empiezan a estar demasiado cerca, tu impacto en el B12 está mucho más castigado de acuerdo al software. Muchas gracias. Olga, ¿algo que agregar? Fran, ¿algo que agregar? Olga. Sí, es lo que mencionó la doctora, o sea, no nada más es parte del software, son las mañas que uno se va haciendo en el sentido de la segmentación, hay comenzar a hacer órganos artificiales para disminuir la contribución, sí pero pues eso se hace a mano y obvio toma más horas, horas máquina, horas software, vaya, no es tan automático y mucho menos más rápido. Fran, tienes tu turno de palabra. Cuéntanos. No, estoy de acuerdo. Yo lo único, lo de la radionecrosis, que es un tema muy, muy complicado, yo sí que creo que hay el PET con algún aminoácido, el PET con glucosa no vale para eso, o sea, porque el cerebro consume glucosa, con lo cual, sobre todo si hay dudas, usamos aminoácido, que depende de que antes usamos metionina, usamos colina, vamos cambiando, ¿vale? Cualquier aminoácido, aún así es complicado y a veces es más la clínica y luego las resonancias de alto campo y un poco a veces es más la sensación casi, aunque quede poco científico, ¿no? Cuando te decías tratarlo, ¿no? Das un margen y si ves que va creciendo, pues asumes que hay tumor, ¿no? Es un poco, bueno, creo que sí que se puede hacer un PET con aminoácidos que a veces sí que ayuda, a diferenciar si hay tumor o no. Es lo que hacemos en el hospital. Muchas gracias. Yo quería comentarles algunas cositas antes de despedirnos. En principio que hemos cambiado el horario de estos webinars, de aquí los siguientes, para que podamos incorporar las presentaciones de médicos españoles, si no de forma contraria es sobre las 3 o 4 de la madrugada de ellos y se hace muy complicado y es una pena que los profesionales españoles no puedan participar o estar en estas actividades.
Nos dicen por ahí que, claro, para algunos países de Latinoamérica y Centroamérica es demasiado pronto, pero aprovecho para decirles que si no pudieron estar en esta sesión en vivo y en directo, luego en el canal nuestro de YouTube, de Inter-Oncology Channel, allí pueden revivir otra vez el seminario completo, como todos los anteriores. Eso por un lado. Por otro lado, les quería agradecer a los tres el nivel de las presentaciones brillantes, llegan muchísimas felicitaciones allí al chat. Y bueno, gracias por ello. Los quiero invitar entonces el próximo mes de julio. Estos seminarios de avances en neurocirugía y radiocirugía son una vez al mes. Entonces en el mes de julio vamos a estar haciendo el día 16. Sí, es verdad que va a ser a un horario, son médicos todos de Latinoamérica, por lo cual va a ser en horario normal. Lo siguiente, si tenemos médicos españoles, valga la salvedad. Comentarles también que este webinar tiene certificado de asistencia digital, con lo cual tienen que escribir al correo de admin@interoncology y nuestros compañeros le estarán enviando su certificado. Es todo por hoy, señores. Yo para despedirme les doy un último turno de palabra. Empiezo con el doctor Fran, luego la doctora Olga y para finalizar la doctora Dolores y ya vamos finalizando. Tienen un minuto para hacer una última consideración. Fran, es tu turno. Bueno, de la ponencia simplemente recalcar que creo que para las intervenciones tanto quirúrgicas como para radiocirugía la planificación es una parte fundamental. Es necesario dedicar al paciente el tiempo necesario, que cuanto más tiempo dediquemos a la planificación, mejor irán nuestras cirugías y será mejor para el paciente. Doctora Olga, una palabra. Muchas gracias por la invitación. Nada más darse cuenta de que al final del día tenemos como mucho de dónde agarrarnos para mejorar los tratamientos, para hacerlos más dinámicos, más rápidos y además el ahorro de material que al menos en estos momentos de incertidumbre en la Secretaría de Salud es importante. Doctora de la Mata. No, pues creo que hoy, ¿no?, cada uno hemos podido compartir cómo la tecnología nos ayuda a nosotros a ser eficientes y ayuda a nuestros pacientes a estar más cómodos, ¿no? A veces olvidamos que el paciente está ahí tumbado durante muchas horas y sí le importa todo esto que hacemos, ¿no? El poder tratarle más rápido, si hacemos los cosas más rápido, poder hacer una buena resección, como ha comentado el doctor Fran. Siempre tenemos un poquito de temor, ¿no? Miedo a lo desconocido, pero tenemos muchísimas herramientas para poder ser mejores como médicos sin tener que seguir con lo que aprendimos, que estamos más cómodos. Muchísimas gracias por haber estado acompañándonos y por la invitación, y a mis colegas que han sido muy amenos y se nos ha pasado muy rápido este tiempo. Muchas gracias. Muchas gracias a los tres. Felicitaciones, que tengan un buen fin de semana, descansen y nos volvemos a encontrar en el próximo seminario. Gracias, saludos a España y a México. Un abrazo, adiós, gracias. Adiós.